Hola, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y soy facilitador emocional. Estoy aquí hoy en día muy contento para platicar con ustedes acerca de las emociones, pero desde la perspectiva del inventario emocional, que tiene mucho que ver con el paso 10, donde el paso nos dice, continuamos haciendo nuestro inventario y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. Es lo que dice este paso. Pero muchas personas preguntan, ¿pero cómo puedo hacer un inventario emocional desde el 10º paso? Bueno, primeramente vamos a ver las áreas que necesitamos tocar y comprenderlas. Yo les sugiero que entren a Víctor Javier Notifica y tomen de ahí el PDF de de, de estos conceptos y también el otro PDF que es el inventario. Estos dos, ¿verdad? Porque vamos a trabajar en esto para poder avanzar en el desarrollo de nuestra inteligencia emocional y poder vencer las emociones que regularmente no vamos a poder vencer a través de un cuarto y un quinto paso. Y es aquí donde vamos a empezar a crecer como personas de niños a una persona madura. Así que vamos a comenzar con el primer concepto, ¿verdad? Y luego seguiremos con el segundo, el tercero, etcétera, pero vamos a ir viendo cada uno de los links internos del concepto para irlo desglosando, para que ustedes vayan teniendo una comprensión de lo que se ha de hacer. Bueno, eh, vamos a comenzar entonces y adelante, adelante Ángeles con la lectura, por favor, del concepto y el primer link. El primer concepto y el primer link. Bueno, dice nuestro inventario emocional, primer área, área intrapersonal, encontramos la asertividad, tu habilidad para expresar tus sentimientos y pensamientos sin dañar los sentimientos de los demás. Autoconcepto es tu capacidad para aceptar tanto tus aspectos positivos como negativos en ti, tus limitaciones y tus posibilidades, manteniendo tu autorrespeto. Autorrealización. Valorar si estás realizando lo que realmente puedes, quieres y disfrutas. Independencia es la habilidad para autodirigirse, sentirse seguro de ti misma en tus pensamientos, acciones y toma de decisiones. Esa es nuestra área intrapersonal. Víctor Javier. Permíteme. Primero, vamos a comenzar con la primera área y vamos a empezar con el primer concepto y luego lo Oh, explico, y luego seguimos con el segundo concepto hasta que terminemos esta área. bien. Bueno, del área intrapersonal, el primer concepto es la asertividad, tu habilidad para expresar tus sentimientos y pensamientos sin dañar los sentimientos de los demás. Primer Bien, concepto. veamos. Esta área intrapersonal es el área donde nosotros vamos a entrar en nosotros mismos. Es una visión hacia adentro de nosotros. Cuando hablamos de este primer concepto y donde nosotros, dentro de esta acción, vamos a valorar
nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, para tener en claro el lenguaje que vamos a expresar en relación a las demás personas. Es como aclararme cómo tengo que dialogar con esta persona para lastimarle lo menos posible. Porque cuando trabajamos con alguien, de alguna manera le vamos a lastimar, pero le vamos a lastimar no con el fin de destruirle, sino de construirle. Entonces, cuando nosotros tenemos esta idea bien clara, podemos nosotros ser empáticos y asertivos. La empatía es la parte donde nosotros comprendemos a la persona. No nos vamos a poner en sus zapatos. Es decir, yo no voy a tomar el dolor de ella, ni el sentimiento de ella, ni me voy a poner a llorar con ella. Pero voy a comprender su dolor, voy a comprender su sufrimiento y voy a tener misericordia de esta persona. Desde mi interior me tengo que valorar en este aspecto. ¿Y qué pasa entonces? Cuando tengo delante de mí a una persona que puede ser familiar o un amigo, y tengo delante de mí a una persona que está sufriendo por la pérdida de un ser querido, ¿puedo ser empático? ¿Puedo comprender su situación? No me voy a poner en sus zapatos, porque yo no me voy a adjudicar su dolor, ni quiero entrar en sus pensamientos o en sus sentimientos. Quiero ser empático, es decir, una comprensión desde mi propia experiencia. Entonces, ¿cómo le voy a decir a esta persona? La mayor parte de la gente dice, lo siento. Y a veces en realidad no siente nada. Otras personas llegan y le abrazan. Y así cada quien tiene su propia expresión sobre el pésame. Pero yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, como ella es mi amiga y perdió a un ser querido, lo que voy a hacer es esperar. Esperar a que pase esa emoción. Me voy a dejar ver por esta persona, pero no me voy a acercar a ella. Y comprendo su situación. Quizás me acerque al féretro y esté por un momento ahí, pero no voy a hablar con ella. Voy a esperar. A los 2 o 3 días de esto, entonces hago una llamada. ¿Puedo invitarte a desayunar? ¿Puedo invitarte a un café? Si la persona acepta o dice, ¿por qué no vienes a mi casa?
Bueno, ok. En el sitio que decida, entonces voy más que nada para escucharle en privado. Platicamos de cosas naturales como si ignoráramos el evento. Luego llega el momento. ¿Cómo te sientes? Y la persona empieza a expresar su situación. Y ahí es donde podemos ser empáticos y asertivos para apoyar a esta persona. ¿Por qué? Porque en el momento, pues hay muchas personas, no se puede intimar y el hecho de decirle cualquier palabra no tiene sentido. La presencia vale más que un abrazo y posteriormente el encuentro en lo privado. Porque cuando la persona de momento fallece, mucha gente está con las personas ahí. Hay mucha gente lastimada, pero nosotros reconocemos a una persona que es nuestro amigo o nuestra amiga, pero no es el tiempo. Es el tiempo de acompañar, callar, pero no es el tiempo de hablar. Cuando pasan 2 o 3 días, 3 meses, es la persona va a extrañar más al fallecido o a la fallecida. Y puede ser que tenga un marasmo de confusiones, de sentimientos encontrados. Puede ser que esté en la no aceptación de esa realidad o que sufra algún tipo de dependencia emocional. Por eso tenemos que actuar con prudencia. Ser empáticos y asertivos para lograr este primer concepto de la acción intrapersonal. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Una estrategia para ayudar a una persona. Eso es lo que estamos elaborando. Y de acuerdo a la conversación vendrán las palabras de amor, de comprensión, de esperanza, con asertividad. Si no sabemos hacerlo, si creemos que yo no tengo las palabras amorosas de consuelo, pues es mejor callar y escuchar. Pero no es tiempo de resentimientos, no es tiempo de culpas, es tiempo de consolación y de ubicación para que ella pueda superar su duelo. Este es un ejemplo que debemos de aprender a desarrollar el pensamiento asertivo. La palabra, la asertiva, en base a nuestra empatía, donde yo no me adjudico el dolor de la persona, sino me hago responsable de un mensaje de fortaleza y esperanza para su vida. Vayamos al segundo concepto.
Bueno, tenemos segundo asertividad, segundo autoconcepto. Es tu capacidad para aceptar tanto tus aspectos positivos como negativos en ti, tus limitaciones y tus posibilidades, manteniendo tu autorrespeto. Claro. Aquí, en este concepto, el autoconcepto es nuestro análisis, inventario crítico acerca de nosotros. ¿Cómo puedo entender qué defectos tengo y qué virtudes tengo? Es una pregunta muy común que se me hace. ¿Cómo puedo lograr reconocer mis defectos y mis virtudes? Los que tienen un programa de recuperación pudieran decir, bueno, pues el cuarto paso es una propuesta. Muy bien. Pero básicamente, en tiempo presente, en tiempo real, lo mejor es el 10º paso. ¿Por qué? Porque en el 10º paso, a través del análisis diario, vamos a encontrar reacciones. ¿Cómo reaccionamos ante un evento, ante una situación? ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer para dejar de reaccionar? Esa reacción, esa memoria de reacción, es una manifestación de un defecto de carácter o de un rasgo de la personalidad. Así que necesitamos entender que ese defecto de carácter o ese rasgo negativo de la personalidad, necesito verlo. ¿Qué es eso? La ira puede ser frustración, puede ser preocupación, celos, angustia, lujuria, puede ser pereza, soberbia, vergüenza, miedo o cualquiera de esas características, las que esté sucediendo en ese aspecto. El evento que lo produce no importa. El evento del pasado, la historia, eso no importa. Lo que vamos a aprender es a dejar de reaccionar. Una vez que identifiquemos ese estado, vamos a dejar de reaccionar. Tengo que aprender a dejar de reaccionar y a cambiar mi mentalidad en cuanto a la idea principal. Una vez que analizamos esa causa del inventario, entonces vamos a la idea principal. ¿Por qué tengo que descubrir esto para tener un autoconcepto y un autorrespeto de mí mismo? No es como Dios me ve, es como yo me veo. Por eso es un autoconcepto. Nadie tenga más alto concepto de sí mismo, sino que todo sea de acuerdo a la proporción de su fe. ¿Cómo podemos entender el valor de esas palabras que dijo el apóstol Pablo? Nadie tenga más alto concepto de sí mismo, sino que todos debemos de tener una medida conforme al valor de nuestra fe. Esto es lo que estamos haciendo en el 10º paso. Vamos a valorar el defecto, vamos a valorar la virtud. ¿Qué virtud tengo? Ay, me encontré con
mi amiga X y me siento tan triste por ella porque ella está pasando por un momento muy difícil, se acaba de divorciar y la verdad la veo muy decaída, sí, no sé qué decirle, tengo compasión por ella, quisiera poder hacer algo, pero no sé cómo hacerle. ¿Qué estamos viendo ahí? Estamos viendo una virtud, estamos viendo misericordia, es una virtud, ¿sí? Un sentimiento por mi amiga que está pasando por un momento difícil. Entonces, hay que vemos misericordia. Ahora bien, ya llevamos un defecto que podríamos llamar, bueno, es un arranque de ira. Sí, podemos seleccionar por el arranque que tuve de ira, ok, ira, y luego a un lado ponemos misericordia. O sea, en una parte estamos sufriendo un arranque de ira, pero por otra parte estamos sintiendo misericordia por una persona. Ahí tenemos un defecto y una virtud. Dentro de ese mismo día que pasó, bueno, pues tuve un arranque de ira, pero también tuve una acción de misericordia. Entonces, esa es una virtud. Luego seguimos trabajando con nosotros y después de pronto dice, me siento um, algo decepcionado de mí, porque esta mañana tuve un arranque de ira, me siento decepcionado y no sé cómo superar esa situación. Se llama impotencia, impotencia, parte de un defecto de carácter, impotencia. Ponemos impotencia, ¿ok? Vámonos. Seguimos, seguimos en el día y en el día, en el trabajo, una compañera dijo que no sabía cómo resolver algunas situaciones de su propio trabajo porque tiene poco tiempo y me solicitó ayuda. Y con gusto dejé por un momento mi trabajo, ¿verdad? Y empecé a explicarle cómo hacer su trabajo. Una vez que lo hice, seguí haciendo mi trabajo y, y todo en paz y me sentí muy bien por ayudar a mi compañera. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tengo aquí una virtud y es altruismo, ¿verdad? Altruismo es una virtud. Podemos ponerle otro nombre, el que tú consideres. Puedes ponerle empatía, pero aquí vemos pues otra vez un defecto, frustración, una virtud, empatía. Y así vamos analizando nuestro día a día y qué vamos a tener al final. Vamos a ver esa situación de ira. Empieza el análisis con la situación de ira. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Explico el evento. Lo puedo escribir si quiero. Explico el evento. ¿Qué sucedió? No, pues es que este, estaba pensando en la situación que hemos estado desarrollando el esposo y yo,
Y la verdad me molestan algunas actitudes y algunas situaciones que vivimos en el pasado que al parecer no lo he podido superar y me siento resentida con esta persona y tuve un acceso de ira diciéndole cosas que no debí de haberle dicho o haciendo cosas que no debía haber hecho. Y eso me hace sentir triste, me hace sentir mal, porque me gustaría poder quitar eso que siento acerca del esposo, pero no sé cómo. Mm, Bueno, ahí tenemos trabajo que hacer dentro del apadrinamiento o con un profesional. Ese es un asunto que necesitamos discutir entre dos personas. Aquí tengo una debilidad que tengo que resolver y que es importante para tener un autoconcepto claro de mí y tener un concepto claro de la otra persona, para no estarle hiriendo e hiriéndome al mismo tiempo. Así que, ¿y la virtud? La virtud, aquí antes de irnos de este asunto, bueno, ya entendí que es un resentimiento, que, en fin, mm, guardo algunas cosas que me hacen reaccionar así. Ok, está bien. Ahora, ¿qué vas a hacer? No, pues voy a leer el tema resentimientos y voy a ir con la madrina o el padrino o el profesional para que me ayude en este sentido. ¿Ok? Muy bien. Es un punto a tu favor porque aceptas un problema en tu interior y que quieres tener claro el asunto y quieres superarlo y eso es bueno. Es un punto a tu favor. Quiero estar sano. Esto significa que es un amor propio. Me amo y por eso busco una solución. No solamente el que ame a otra persona, sino me amo a mí mismo y no quiero seguir lastimando a las personas que estimo. Quiero tener claro ese asunto. Bueno, y luego la virtud. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue la primera virtud que vimos ahí? ¿Verdad? Empatía. Tuvimos empatía. Quisimos ayudar. Tuvimos compasión, misericordia. Quisimos ayudar. Hicimos una estrategia. Y luego logramos contactar al amigo, a la amiga. Y platicamos. Hice lo mejor que pude para consolarle. ¿Ok? Eso es un punto a tu favor. Entonces quiere decir que aquí hay un equilibrio, porque estamos hablando de dos actos positivos. Aunque por un momento estuve fuera de control, estoy buscando la solución. Es positivo porque busco la solución. Dos, sentí compasión, empatía por una persona y dejé mi tiempo, mi casa, mis responsabilidades un momento para estar 1 hora o 2 horas con una persona para fortalecerla en su debilidad.
en su pérdida. Cumplido esto, me voy a casa. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos amor, primero hacia mí mismo y luego hacia la persona. ¿Por qué primero hacia mí mismo? Porque si no me amo, no puedo amar a la otra persona. Y al manifestar mi empatía con la otra persona, al estar eh, trabajando con la piedad, la misericordia, pues benditos son los que tienen misericordia, porque ellos recibirán misericordia. Entonces, si nosotros hacemos un bien a la persona desinteresadamente, estamos con esa persona platicando sobre su situación, etcétera, o escuchándole, simplemente estamos haciendo una labor de amistad y luego llegamos y eso es positivo para nuestra vida. ¿Cuál es tu concepto personal de ti una vez que ves este ejemplo? Dices, bueno, pues yo soy positivo, que no me dejo vencer por lo que siento o por mis reacciones, sino que confío en mi Dios y actúo en amor para conmigo mismo y para con otras personas. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que estoy en la mejor disposición de crecer espiritualmente, de madurar emocionalmente. En parte soy virtuoso y en parte soy defectuoso. Y lo que tengo que eliminar es mi defecto de carácter y mis virtudes tengo que cuidarlas para que no se me hagan soberbia. Esas son mis virtudes. Para que mi virtud no se convierta en un defecto de carácter, tengo que estar vigilante sobre ellos, sobre mis virtudes, como sobre las acciones de reacción que tengo. Bien, ahora estamos hablando del autoconcepto. Conforme a la visión que tenemos de nosotros. Entre más real sea nuestra visión, más claro será nuestro concepto. El autoconcepto es mi amor propio, mi respeto hacia mí mismo, hacia mis pensamientos, hacia mis ideas, hacia la claridad de juicio que tengo acerca de mi propia persona. Uno, por lo tanto, no me juzgo. Soy autocrítico, pero no me juzgo. No me impongo culpas o me impongo cargas que no son mías. No me las impongo. No me sentencio. Yo no soy juez, verdugo de mí mismo. Soy mi mejor amigo. Me comprendo, pero no me apapacho. Tengo una autocrítica rígida conmigo mismo. Acepto mis errores y busco verdaderamente una manera de cómo corregir ese defecto de carácter. Porque si solamente acepto el error, lo admito, pero no lo corrijo, caigo en el error de la mayoría que dice, ya estoy trabajando con mi defecto de carácter, ya le bajé 2 rayitas. No,
No se trata de dos rayas, se trata de ir a la causa y ya no reaccionar. No, no, tú no puedes reaccionar en dos rayitas. Si tú llevas una velocidad en un auto, cuando frenas, frenas. Y en el freno hay una inercia. Entonces el auto se halla las llantas, se hace hacia un lado, se colea o algo, tiene una reacción. No puedes bajarle dos rayitas. Tienes que dejar de reaccionar, de frenar. Pero para frenar, para quedar completamente parado y no reaccionar, pues hay una inercia. Esa inercia quiere decir que en mi primer intento tal vez no sea tan fácil, aún en el segundo intento y en el tercer intento, pero lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque es la inercia de algo que he practicado durante mucho tiempo. Es como un auto a gran velocidad que frenas ante una situación, frenas y el auto empieza a rayar el pavimento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ibas a gran velocidad. O sea, sigues caminando, pero de inercia. Es una acción de inercia. Lo mismo en las emociones. Cuando estás tratando de controlar tu emoción, de no reaccionar, al principio se te hace difícil, duro, pero tú puedes dejar de reaccionar. ¿Cómo? Tienes que cambiar tu manera de pensar, tienes que analizar el problema con otra persona, cambiar tu manera de pensar, darte cuenta la fuente, la raíz del problema, qué es cuál es el pensamiento y la situación que te está haciendo daño para ya no reaccionar de esa forma. Tienes que autocomprenderte. Y si no sabes valorarte, por eso necesitas de otra persona para que te ayude a valorarte y a ponerte en el estatus correcto de tus pensamientos. Porque tú puedes decir, bueno, fue un ataque de enojo, pero cuando tú tuviste ese ataque de ira, que es muy común, cuando tuviste ese ataque de ira, veamos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? La ira tan solo fue una máscara, fue un síntoma de un problema, de una manera de pensar, de una actitud errada dentro de ti. Entonces, cuando escuchamos a la persona, podemos entender cuál es el estado que lo llevó a esa situación. Encontramos la emoción, ¿verdad? La emoción negativa que produjo ese estado de ira, que fue una situación de impotencia. Y detrás de la impotencia, ¿qué estaba detrás de la impotencia? Un estado de injusticia personal. ¿Por qué? Porque te sentías responsable de la forma en que las personas actúan. Y eso no puede ser. Las personas actúan por ellas mismas, no porque yo se los ordene o porque hayamos tenido un choque en el pasado. No, ellos toman sus propias decisiones, sus propias determinaciones y no tiene nada que ver conmigo. Pero cuando yo me adjudico tal responsabilidad de que sus actos negativos son por mi causa, me inculpo de algo que no es y quiero arreglar las cosas o quiero que las cosas se arreglen o tengo temor de que las personas sufran o si están sufriendo me duele a mí, me preocupo y exagero mi preocupación. La otra máscara.
Todo eso generó, al no resolver el problema, generó un ataque de ira. Pero esa es una reacción. Es una reacción, es una memoria de reacción, porque hay una historia en la que se reaccionaba de esa forma. Y esta es una memoria de reacción. De pronto, regresamos a una situación en la que vivimos durante mucho tiempo. Y aquí necesitamos aplicarnos. Uno, no vamos a reaccionar. Dos, vamos a cambiar nuestros pensamientos. Y para no reaccionar, tenemos que romper con la causa. ¿Y cuál es la causa? Adjudicarme responsabilidades que no son mías. En otras palabras, me hago culpable de lo que los demás hacen porque creo que mi, mi relación con ellos los hizo ser de esa manera. Y eso es mentira. Ellos, las personas, ellas tomarán sus propias decisiones y no en base a lo que yo haya vivido con ellos, sino es en base a sus propios juicios. Y sus juicios son determinados por las relaciones y situaciones que son muchas que han vivido en su vida. Así que yo no soy el ombligo de su dolor, ni soy la causa primaria de su problema, pero sí soy la causa de mi problema, porque no sé resolverlo. Y como no se me dan las cosas como yo quiero, entonces sale la frustración en forma de ira. Así que para tener un autoconcepto claro de nosotros mismos, necesitamos tener las referencias del 10º paso. Detecta, admite y corrige tiempo presente. Por eso es importante este paso, el 10º paso, para que nosotros podamos tener un crecimiento emocional real y no hipotético. Porque nos podemos estar engañando creyendo que vamos avanzando en la salud y lo que está avanzando es la enfermedad. Lo único que usted necesita, dice el 2º paso, es mantener su mente alerta. Déjese de discutir qué fue primero, el huevo o la gallina. Cuando yo dejé de discutir, pude ver y sentir. 2º paso. Es que Dios es quien me va a devolver el sano juicio. Yo no sé pensar adecuadamente. Tengo que aprender a pensar adecuadamente con sano juicio. Y para eso, pues necesito desarrollar el conocimiento, el autoconocimiento de mi propia persona. Bien, vayamos con el tercer concepto de la primera área. Sí, señora, así es. Tenemos la autorrealización. Valorar si estás realizando lo que realmente puedes, quieres y disfrutas. Correcto.
Muchas veces tenemos anhelos, deseos. Hay cosas que pueden gustarnos. La autorrealización. Por ejemplo, una persona que le gusta cultivar flores, le encanta la jardinería, le gusta cultivar flores, y esto hace que ella se sienta auto satisfecha de esa situación. Siente paz y relajación al estar trabajando con la tierra, con el abono, con las plantas, con la semilla, al regar sus plantas, a verlas cómo están, al revisarlas. Tiene una área de responsabilidad como cuidar o amar a una mascota y es parte de su autorrealización. Este hecho es parte de su autorrealización. Ahora bien, podemos ir aún más allá. Cuando nosotros estábamos estudiando o empezábamos a estudiar, no sabíamos qué queríamos. Si ser, ¿qué queríamos ser? No sabíamos. Otros sí lo sabían. ¿Qué quiero ser? Quiero ser investigador, quiero ser periodista. Eso es lo que yo quiero ser, investigador, periodista. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Estudio investigación y periodismo y empiezo a ejercer como periodista. Pido oportunidad en el periódico para enviar algunas notas como colaborador y empiezo a investigar por mi cuenta, a hacer trabajos de campo y llevo la nota al periódico. Y esa nota es buena. Entonces, se dan cuenta que yo me siento satisfecho de lo que yo hago. Me encanta entrevistar a la gente, me gusta plasmar lo que ellos dicen en un sentido de noticia, en una situación social, ponerlo dentro del esquema de la sociedad, dentro del área que sea, de acuerdo a la entrevista, y exponerlo de manera de cómo se resolvió un problema o cómo existe un problema y que las personas necesitan poner sus ojos en eso porque se les está yendo de la mano, etcétera. Desarrollar un periodismo basado en la objetividad social es importante, me encanta eso, ¿no? Ok, pues eso es lo que hago, me siento satisfecho, me siento autorrealizado, pero también descubro que una de las ramas que me encanta es la psicoterapia. Entonces me empiezo a trabajar en esa rama de la psicoterapia y empiezo a trabajar en eso, ¿verdad? Pero la vida me lleva por su rumbo y llego a estar dentro de una congregación, trabajando con las personas, niños, jóvenes, adultos, y eso hace que yo me supere, porque
empiezo a ver las necesidades existentes y cómo cubrir esas necesidades, cómo motivar a las personas para lograr el objetivo. Así que empezamos a trabajar en la reflexión y la motivación para que las personas entren a un círculo donde vamos a dar respuesta a una situación comunal de la comunidad. Así que estábamos haciendo una labor de antropología social, ver el problema social y buscar la respuesta a ese problema social. Entonces, empezamos a trabajar diversas ramas, diversas acciones, y la preparación de una cosa nos apoyó en la preparación de otra cosa. El estudio de la investigación en el periodismo fue el pie. Luego vino que la psicoterapia y luego vino la teología. Y todas eran una rama de una misma acción que me lleva a una autorrealización. A una autorrealización. Entonces, como tengo un concepto claro de mi propia persona, tengo una seguridad de lo que soy. Delante de Dios, delante de mí y delante de las personas. Y las personas pueden tener un concepto diferente al que yo tengo de mí mismo. Pero como soy autocrítico, puedo escucharles y puedo valorarles en qué situación tienen razón y en qué no tienen razón. Así que acepto una cosa y desecho lo otro. ¿Por qué? Porque soy autocrítico. Y si veo que la persona tiene razón en algún punto, entonces hago algo para cambiar esa acción que está mal en mí. Aunque la persona me haya dicho las cosas enojada, o fuera de sí, o con voz alta o baja, no importa eso. No importa la actitud en la que me lo haya dicho, yo no me voy a resentir por esa actitud, sino que voy a valorar sus palabras. ¿Qué tipo de juicio está haciendo esa persona? Pero no me voy a quebrar o dejar llevar por ella, porque vivo en un autoconcepto y una autorrealización. ¿Por qué una autorrealización? Bueno, porque es el trabajo que yo hago en base a mi voluntad bajo el criterio de un Dios amoroso. Es una autorrealización. ¿Por qué? Porque soy yo quien me doy a Dios. Soy yo quien decide obedecer a Dios. Y Dios me da la fuerza, el poder, la sabiduría, el camino que necesito para estar bien y servirle a otras personas. Entonces, es autorrealización, porque trabajo con Dios y Él quiere que yo sea autónomo, que yo aprenda a pensar como Él piensa, pero que sea autónomo, que tenga mis propios criterios, mis propias ideas, y así como en algún momento Dios le dijo a Moisés, voy a destruir a este pueblo y voy a levantar uno de ti, le dijo a Moisés. Y Moisés le dijo, no, Señor, no hagas eso. ¿Por qué? Porque Moisés tenía que, era
Moisés era autocrítico y Moisés veía los intereses de Dios. Él no vio su interés, no dijo, sí, Señor, desarraigalos a todos y haz de mí tu pueblo. No, no. Moisés dijo, no, Señor, alto no, Señor. Entonces, ¿qué pensarán las demás personas de ti, Señor? Solamente los sacó de Egipto con tantos problemas y situaciones, los sacó de Egipto para matarlos en el desierto. ¿Qué Dios es ese? Entonces Dios no lo hizo, ¿no? Porque escuchó la voz de Moisés. ¿Acaso Dios necesita mi consejo? No, sino que probó su corazón y su corazón estaba en lo correcto. Cuando dijo, voy a destruir este pueblo, voy a hacer un pueblo de ti, estaba haciendo una prueba. No dijo, Señor, hágase tu voluntad. No dijo así. Confrontó a Dios, como también lo hizo Abraham. Voy a ir a destruir a Sodoma y Gomorra. Solo pasé aquí para decirte porque tú eres uno de mis líderes y tienes que saber. Señor, pero si hay 50 justos, si hay 40, si hay 30, si hay 20, si hay 10, aún si hubiera uno solo. Entonces, ¿qué estaban haciendo estos hombres? Eran autónomos en sus razonamientos. No eran dependientes, dependientes enfermizos de Dios, sino que conocían su voluntad y podían ellos resolver problemas en base al pensamiento de Dios, sin estarle consultando constantemente las cosas, porque eran ellos, eran autónomos, y como autónomos son responsables de sus dichos, actos, hechos, pensamientos. Y Dios quiere que seamos eso, ¿no? Autónomos. Entonces, cuando estamos hablando de autonomía, estamos hablando de autoconcepto y estamos hablando de autorrealización. No significa que estemos fuera de Dios. Y les digo esto porque he escuchado a religiosos extremistas que dicen que la inteligencia emocional es cosa del diablo. Nada más lejos de la realidad, ¿no? Dice el apóstol Pablo, estudienlo todo, retengan lo bueno. Cuando dice estudiando todo, no solamente está hablando de la escritura, sino que está hablando de todo lo que va sucediendo en nuestra sociedad. Y retengamos lo bueno. Entonces, aquí que encontramos la autorrealización. Autorrealización. Tenemos un autoconcepto claro de nosotros y nos sentimos realizados ante la vida, aunque no tengamos mucho dinero, que poco nos importa. Lo que nos interesa es estar en el servicio y apoyar a las personas para que crezcan emocionalmente, para que sean maduras, etcétera. Este es mi caso. Pero si solamente digo, ay, quiero que me digas y que se haga tu voluntad, no, es que tienes que conocer cómo Dios piensa y aprender a pensar como Dios piensa. Y para esto necesitamos obedecer principios.
que nos ayudan a, a crecer en la madurez de nuestras emociones en carácter. Bien, vamos a dejar este primer concepto, ¿verdad? Lo intrapersonal. Lo vamos a dejar para el próximo jueves. Agradezco a Ángeles su participación, el estar desde temprano aquí con nosotros. Y bueno, agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes, pero ahora vamos a pasar al otro punto, a la otra parte, a la otra fase de nuestra entrega, donde ustedes tienen 10 minutos de participación para que nos hablen de sus sentimientos, emociones, de su trabajo, que en el programa de recuperación, los que estén en el programa de recuperación, acuérdense que estamos en un foro de libre expresión, no de libertinaje, sino de libre expresión, donde expresamos con amor nuestros sentimientos, nuestras emociones y con respeto a las demás personas. Justamente lo que leíamos en el concepto de cómo pensar adecuadamente para decir las palabras de manera que no lastimemos innecesariamente a las personas. Eso es empatía, ¿recuerdan? Bueno, entonces, este primer concepto es muy interesante, porque después si aprendemos bien el concepto, vamos a aprender a valorar adecuadamente nuestras emociones. Y este es el primer concepto. Bueno, o vaya, la primera área. Ahora seguimos con este espacio donde ustedes van a compartir. Y para esto vamos a parar la grabación, pero si también tienen ustedes alguna duda o alguna pregunta, pueden hacerlo.